a ir excluyendo a aquellos chicos que evidentemente no están cursando para que no haya confusión. Entonces, repaso rápidamente. Se les van a promediar las primeras actividades hasta el 29 de mayo y esa es la nota del parcial 1. Los que tengan que recuperar, se les va a habilitar un recuperatorio. Y en ese caso, la nota que se les va a pasar, aunque con las otras actividades puedan llegar a promediar más de 6, como tienen que recuperar 1, se les va a cargar 5. Cuando recuperen, si logran superar el 6, es decir, aprobar esa actividad, van a tener la nota suficiente para promocionar la materia. Y finalmente, segundo punto, van a tener una serie de actividades prácticas, al igual que en la primera parte, que van a dar la nota para el segundo parcial. Si tienen que recuperar alguna, el mismo sistema. Recuperan esa actividad para después poder lograr la promocionalidad. Y tercer punto, van a tener un trabajo integrador final que va a abarcar toda la materia, salvo algunos temas que vamos a ir excluyendo de cada unidad, eso les vamos a pasar un temario, para lo cual se tienen que ir preparando. Simplemente, si ustedes vienen siguiendo al día la materia, han leído todo el material y han estado activamente haciendo los trabajos prácticos, las actividades prácticas hasta ahora, no se preocupen mucho porque van a estar en condiciones de ese día poder hacer el trabajo integrador, que es individual y van a tener 3 o 4 horas para hacerlo. Aquellos que no, les sugiero que se vayan poniendo al día, leyendo, bajando todo el material, algún material de alguna unidad que no hayan leído completamente, porque si no van a tener dificultades para poder hacer el trabajo integrador final. Y la última aclaración es que, teniendo en cuenta la participación en clase, al menos las clases que he ido dando yo en vivo, y la actividad que hayan tenido en el campus virtual, vamos a formar 2 grupos diferentes. ¿Bien? Eso ustedes no se tienen que preocupar. Ustedes el día del trabajo automáticamente van a pertenecer a un grupo o a otro grupo. Y la razón de ser va a ser quienes hayan tenido mayor presencia activa en el campus virtual y quienes hayan tenido menor actividad. Entonces, para unos y para otros va a ser un trabajo integrador. La diferencia es que tal vez para unos sea un poco, no sé, más largo o más preguntas, porque nosotros lo que necesitamos verificar es que los temas los hayan visto, leído y analizado. Cualquier otra duda, me preguntan en el foro, porque no quiero perder más tiempo de la clase. Vamos a arrancar ahora con la clase. Hoy vamos a ver aborto. Sé que con el profesor Pablo estuvieron viendo ya aborto. ¿Me puede ir alguien respondiendo si es así? Estuvieron viendo aborto con el profesor Pablo, ¿verdad? Chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe, va, yo lo escucho. Bueno, vieron aborto ya con el profesor Pablo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, veo que no han seguido las clases anteriores. Lo cierto es que cuando yo me he comunicado con Pablo, me dijo que él ya había adelantado el tema de aborto, porque ya estamos en la parte de bioética, y les había dado la parte general y que yo hoy les iba a dar la parte legal del aborto. ¿Bien? Yo acá la presentación que tengo es todo el tema, pero me voy a ir directamente a lo que es el análisis de la parte legal. ¿Bien? ¿Qué es lo que van a ver hoy conmigo? El aborto tiene sus distintas miradas para analizarlo y para estudiarlo. Lo vemos desde la mirada ética, lo vemos desde la mirada médica, científica, desde la genética, la embriología, porque analizamos todo lo que es el inicio de la vida humana. Entonces tiene una parte, podríamos llamarla científica, médica,
tiene una parte ética porque analizamos la moralidad de lo que es el acto en sí del aborto, que implica la eliminación del embrión que ya ha sido concebido en el seno materno. Entonces hacemos el análisis de la moralidad de esa acción y después hacemos el análisis legal. Entonces lo que vamos a ver hoy es el análisis legal. Repasando, ustedes recuerden que nosotros veíamos que nosotros tenemos una jerarquía en el ordenamiento jurídico argentino. La Constitución Nacional, los tratados, las leyes. Eso es lo que vieron conmigo en lo que es la parte de legislación. Entonces volvemos a repasar eso. De hecho, yo les decía, ¿se acuerdan que yo les estaba un poco anticipando lo que después íbamos a ver en la parte de bioética? Bueno, es justamente esto. Porque lo que nosotros vamos a analizar es cómo está contemplado o regulado el derecho a la vida en nuestro ordenamiento jurídico y el aborto en sí, que para la Argentina, hasta el día de hoy, sigue siendo un delito, una conducta delictiva que es penada. Ustedes saben que hay un movimiento muy grande en la Argentina para lograr la despenalización y la legalización de esta práctica. Mientras tanto, y mientras eso no ocurra, el aborto sigue siendo un delito. Es decir, una conducta antijurídica, salvo algunos casos excepcionales en donde, sin dejar de ser antijurídico, es decir, ilegal, no es punible, es decir, no se persigue con una pena del Código Penal. Lo que no quiere decir que la acción no siga siendo antijurídica. Lo que hace el Código Penal es, en algunos casos, decir, bueno, en esta situación no se aplica pena, pero la conducta sigue siendo ilegal. Por eso es que las campañas de aborto legal, llamado también aborto legal, seguro, gratuito, y que se lo presenta como derecho de la mujer, justamente tiende a esto, no solamente a sacarlo del Código Penal, sino además establecerlo como un derecho, que hasta ahora no está reconocido como derecho expresamente en el ordenamiento jurídico, y además que eso implique, por ejemplo, la obligación de los hospitales públicos y de todas las clínicas y sanatorios de realizar esa práctica. Incluso hasta poniendo en peligro lo que se conoce como el derecho a la objeción de conciencia, que es aquel derecho humano que tiene todo profesional de negarse a realizar una práctica que vaya en contra de sus íntimas convicciones. Entonces, bueno, ante esta situación nosotros hacemos este análisis que vamos a ver hoy, o que vamos a empezar a hacer hoy, porque hoy tenemos una clase cortita, por cuanto después tengo una reunión con el grupo D, que ya les avisé. Entonces, como tengo esa reunión con ese grupo, vamos a utilizar esta primera parte de la hora. Entonces nosotros empezamos analizando cómo está contemplado en el ordenamiento jurídico argentino y protegido el derecho a la vida. Y el derecho a la vida, empezando, está contemplado en los tratados y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que para la Argentina tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Tratado de o Pacto de San José de Costa Rica establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Aquí vemos cómo este tratado, este pacto, protege la vida humana y reconoce el derecho a la vida desde la concepción. La concepción es un momento en el cual la ciencia, o al menos gran parte dentro de ella, considera que es cuando se produce el origen de la vida humana, que es cuando se produce la fusión de los gametos masculino y femenino, la fecundación. Y es a partir de ese momento en donde se genera una nueva célula llamada cigoto,
con una información genética propia, individual, que es el ADN, y que es el código de identidad de esa nueva célula que a partir de ese momento comienza a desarrollarse. Luego se anida, se implanta en el endometrio de la mujer y sigue su desarrollo. Lo cierto es que, por ejemplo, aquí vemos que la Convención Americana dice que la vida está protegida desde la concepción. No dice desde la anidación, ni desde la implantación, ni desde que el feto ya tiene una cantidad de semanas de desarrollo. Mucho menos habla desde el nacimiento. Habla desde la concepción. Fíjense que este pacto dice, persona es todo ser humano. Y al mismo tiempo dice, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Cuando la Convención dice que persona es todo ser humano, nos tenemos que preguntar, ¿qué es un ser humano? Y si nos preguntamos qué es un ser humano, y nos preguntamos qué es el embrión, la pregunta que viene es, ¿el embrión es un ser humano o no es un ser humano? Y yo ahí los interrogo a ustedes. El embrión, esa célula cigoto de la que estamos hablando, ¿es un ser que pertenece a otra especie que no sea la especie humana? ¿Podemos decir que pertenece al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral? ¿O podemos decir que pertenece a la especie humana? Pregunto, ¿no? Nosotros tenemos la respuesta, pero se las voy pasando a ustedes. Nosotros lo que decimos es que el embrión es una célula que pertenece a la especie humana, porque tiene un ADN propio de la especie humana. Simplemente está en el comienzo de su desarrollo, pero no podemos decir que es otro tipo de especie. De un embrión o de la célula cigoto no va a generarse un camello o una ballena o un zapallo, sino un niño, un adulto. ¿Por qué? Porque ya es un ser humano que está en el comienzo de su desarrollo. Entonces, cuando la Convención dice que persona es todo ser humano, y nosotros desde un análisis racional, científico, genético, llegamos o podemos afirmar que el embrión pertenece a la especie humana, entonces el embrión es persona. Y si es persona, tiene derecho a que se proteja su derecho, sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida. ¿Qué más? La Convención de los Derechos del Niño dice que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. La Argentina, cuando firmó la Convención de los Derechos del Niño, hizo una reserva y dijo que para la República Argentina, niño es todo ser humano desde su concepción. Eso lo dijo la Argentina cuando firmó la Convención de los Derechos del Niño y que fue aprobada por Ley 23849. Esa convención tiene jerarquía constitucional, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Entonces, para nosotros, todo lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y los derechos que consagra la Convención de los Derechos del Niño, se le reconocen al niño desde el momento de la concepción. ¿Por qué es ley? Porque así está en el texto jurídico, no porque lo digamos nosotros. No porque lo digamos desde el estudio ético que hacemos de estos temas, que también obviamente es importante y es trascendente. Pero haciendo un análisis jurídico, sin ir más lejos, digamos, sin entrar a indagar en una cuestión ética, antropológica, bioética, ni mucho menos religiosa, haciendo un análisis estrictamente jurídico, vemos cómo el niño está protegido desde la concepción para la República Argentina. Y todos los derechos que consagra la Convención de los Derechos del Niño se reconocen desde ese momento. Si no queremos aceptarlo, tenemos que o renunciar a esa convención, para lo cual tenemos que modificar la Constitución Nacional, no simplemente sancionar una ley, ni mucho menos un protocolo de salud que emite el Ministerio de Salud de alguna provincia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene en su preámbulo otras consideraciones.
todo ser humano, y en el artículo 6, por ejemplo, dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y bueno, todo está, fíjense lo que dice el artículo 6.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Y cuando dice niño, para la Argentina hay niño desde la concepción. El artículo 3 dice que se va a resguardar el interés superior del niño. ¿Qué significa el interés superior del niño? Que cuando esté en conflicto un interés o un derecho de un niño frente a un interés o un derecho de otra persona, que puede ser un adulto, o puede ser otro niño, pensemos en una chica adolescente embarazada de 15 años, debe prevalecer el interés superior del niño. Y si hay dos niños, supongamos la niña de 15 y el embrión que está en el seno de la madre, el derecho tiene una regla que es proteger siempre al más débil. Y el más débil, en este caso, es el embrión. De eso no quedan dudas. Y fíjense lo que dice el inciso 2. Los estados tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas para proteger ese derecho. La Convención Americana de los Derechos Humanos dice que se prohíbe toda discriminación fundada en motivos de raza, color, sexo, religión, nacimiento. Es decir, no podemos discriminar a alguien entre nacido o no nacido. Y que todas las personas, todos los seres humanos, porque así lo decía el artículo anterior, son iguales ante la ley. No hay personas que valen más que otras. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección. Todo eso es parte de la legislación a la que Argentina ha adherido, de esos tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha suscrito y que son normativa superior o jerárquicamente superior en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución provincial también contempla el derecho a la vida, el deber del respeto a la persona, y también las relaciones entre la persona y el Estado. Entonces, en San Juan también hay una protección integral del derecho a la vida. El Código Civil, fíjense lo que establece, que la persona, lo hace en el artículo 19, la existencia de la persona comienza con la concepción. Esto no lo dicen grupos fanáticos religiosos. Lo dice el Código Civil, que la persona... El comienzo de la persona comienza con la existencia, que el comienzo de la existencia de la persona es a partir del momento de la concepción. Y lo dice el Código Civil porque el Código Civil sigue lo que enseña la ciencia, la genética, la embriología. Y el artículo 51 del Código Civil dice que la persona es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. Entonces todo esto es normativa que nosotros tenemos que tener en cuenta. También la Ley de Protección de la Niñez y de la Adolescencia. Antes de empezar a analizar la cuestión del aborto y de la penalización del aborto. Se nos está por terminar la clase en vivo. Yo después les voy a dejar grabada la segunda parte de esta clase, donde terminamos de ver la parte legal. Y la semana que viene vamos a seguir con el desarrollo de los temas de bioética relacionados con esta unidad.